20 julio 1944. La Wolfschanze, la guarida del lobo, el cuartel general de Hitler en el frente oriental escondido en lo profundo de los bosques de Prusia Oriental. Dentro de este complejo fuertemente protegido, Adolf Hitler se inclina sobre mapas y documentos, convencido de que aún puede encontrar la manera de ganar la guerra en Europa. Su trabajo se ve interrumpido por un golpe en la puerta. El coronel Klaus von Stauffenberg, recientemente nombrado jefe de Estado Mayor del Ejército de Reemplazo y uno de los oficiales de confianza de Hitler, entra llevando un maletín de cuero. Oficialmente, ha venido a hablar de despliegues de tropas y asuntos administrativos, pero en realidad ha venido a matar a Hitler. Ya se habían intentado numerosas veces atentar contra la vida de Hitler. Sobrevivió a tantas que empezó a verse a sí mismo como protegido por el destino, casi como un elegido por la providencia. Entre todos los complots, sin embargo, el más famoso fue el atentado con bomba del 20 julio 1944. Detrás de él se encontraba una red de altos oficiales y funcionarios que habían conspirado en secreto durante años. Ese día, por fin hicieron su intento más serio. Stauffenberg llevó una bomba a la sala de reuniones de Hitler, la colocó junto al Führer y esperó poner fin a su gobierno en un instante. Adolf Hitler, el dictador más tristemente célebre del siglo X, humillado por la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial e indignado por el Tratado de Versalles, se propuso rescatar a la patria de lo que llamaba deshonra y ruina. A finales de 1918 y principios de la década de 1920, Alemania era una nación derrotada y exhausta. 4 años de guerra habían costado millones de vidas. La economía estaba destrozada, la violencia política estallaba en las calles y muchos alemanes se sentían traicionados por la nueva República Democrática. Era una época de profunda ira, inestabilidad y miedo a que el país se derrumbara por completo. Los discursos de Hitler conectaban directamente con ese estado de ánimo. Llamaba a destruir lo que presentaba como un sistema democrático débil y decadente y exigía un nuevo orden gobernado por un solo líder nacional todopoderoso. Con propaganda incansable y una ambición despiadada, remodeló su imagen pública hasta presentarse como el salvador de Alemania. Su mayor recurso era su voz. Hitler fue un orador extraordinario, un demagogo feroz cuyas palabras, sin embargo, fascinaban a muchos oyentes. Martilleaba temas populistas, arremetiendo contra los criminales de noviembre que habían firmado el armisticio, y ofrecía explicaciones simples para problemas complejos. La derrota y la miseria económica de Alemania, decía, eran culpa de los judíos, los comunistas y otros supuestos traidores. Sus discursos estaban llenos de veneno, pero también de una energía emocional poderosa que muchos de sus oyentes encontraban convincente. Personas que luchaban por sobrevivir escuchaban este mensaje y pensaban, si estas son las razones de nuestras dificultades. Hitler también poseía un fuerte magnetismo personal y una comprensión instintiva de la psicología de las masas. Como un director de orquesta, sabía cómo llevar a una multitud de la desesperación a la euforia, de la ira a la devoción. Como muchos dictadores, Hitler llegó a verse como una figura casi elegida, un hombre con una misión divina. Protegió con celo su imagen casi divina, mientras públicamente escupía odio antijudío y exigía medidas duras, mantuvo una distancia cuidadosa de los actos más brutales de su régimen. Las palizas, los fusilamientos, las deportaciones y los asesinatos fueron ejecutados por su círculo íntimo y sus seguidores leales, lo que le permitió aparecer, al menos ante muchos alemanes, como el líder visionario y distante cuyas manos nunca parecían manchadas de sangre, como consiguió mantener esa reputación mientras su gobierno cometía asesinatos en masa. 2 factores fueron decisivos. Primero, los fusilamientos masivos de judíos y otros, llevados a cabo por los grupos móviles de exterminio, tenían lugar lejos del suelo alemán, en los territorios ocupados de la Unión Soviética. Segundo, los campos de exterminio, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor y otros, se construyeron todos en la Polonia ocupada, fuera de la vista cotidiana de la mayoría de los alemanes.
Así las matanzas quedaban físicamente alejadas de la vida diaria de la población. Hitler también se mantuvo muy atento a la opinión pública. Incluso como dictador, seguía pensando como un político, quería ser admirado, ser amado. Le importaba cómo lo veían los alemanes y se esforzaba por asegurar que los peores crímenes de su régimen ocurrieran lejos de su mirada directa. Sin embargo, ni siquiera una imagen cuidadosamente controlada podía ocultar por completo la oscura realidad del régimen. Con el tiempo, algunos alemanes se desilusionaron o se sintieron enfermos ante lo que veían. Para 1944, esa desilusión contribuiría al desafío más serio que Hitler afrontó desde sus propias filas. Desde el principio, el nazismo no solo buscaba restaurar el poder alemán o arreglar la economía. También se trataba de una guerra racial y de la destrucción de enemigos percibidos. En el centro de la cosmovisión de Hitler, desde su temprano libro Mein Kampf en adelante, estaba un odio profundo y obsesivo hacia los judíos. Cuando llegó al poder, ese odio se convirtió rápidamente en ley. Siguieron boicots contra negocios judíos, depuraciones de funcionarios judíos y muchas otras medidas. En 1935, las leyes de Nuremberg despojaron formalmente a los judíos alemanes de la ciudadanía plena, reduciéndolos a una condición de segunda categoría. Prohibieron el matrimonio y las relaciones sexuales entre judíos y los llamados alemanes arios y definieron a los judíos no como un grupo religioso, sino como una raza separada e inferior. La propaganda machacaba una y otra vez el mensaje de que los judíos eran un peligro para la existencia misma de Alemania. Muchos alemanes comunes adoptaron estas ideas, viendo a los judíos como una presencia amenazante y ajena. El antisemitismo, que antes era un prejuicio de algunos, se convirtió bajo el régimen nazi en una ideología omnipresente difundida en escuelas, periódicos, películas y en todos los aspectos de la vida pública. Pronto las palabras de odio no bastaron. En la noche del 9 de noviembre de 1938, el régimen lanzó un pogromo a nivel nacional. Se incendiaron sinagogas, se destrozaron y saquearon comercios y viviendas judías, y se golpeó y asesinó a judíos. El cristal roto de los escaparates dio nombre a la noche, Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Los nazis intentaron presentar aquello como un estallido espontáneo de ira popular. En realidad, estaba cuidadosamente orquestado desde arriba, con el conocimiento y apoyo de Hitler. Se dieron órdenes a las SS y a activistas del partido para atacar propiedades judías, mientras la policía tenía instrucciones de no intervenir. Pero el mundo exterior se horrorizó. La prensa extranjera publicó imágenes de sinagogas ardiendo y calles arrasadas. Kristallnacht reveló al gobierno de Hitler tal como era, un régimen dispuesto a desplegar un terror abierto y dirigido por el Estado contra sus propios ciudadanos. Incluso dentro de Alemania, la reacción fue ambivalente. Muchos no simpatizaban con los judíos, pero se sintieron perturbados por una violencia tan abierta y fuera de la ley. Se hizo ánicos la ilusión de estabilidad y orden que el régimen decía encarnar. Sin embargo, Hitler había procurado que su nombre no apareciera en las órdenes, no pronunció ningún discurso público llamando a los ataques. Eso permitió que se extendiera un mito tranquilizador. Cuando ocurría algo especialmente brutal, la gente podía consolarse pensando que el Führer no lo sabía realmente, que debía de ser obra de sus subordinados. Al mantenerse en la sombra de sus políticas más impopulares, Hitler conservó buena parte de su atractivo. Si las cosas iban bien, se llevaba el mérito. Si iban mal, muchos alemanes culpaban a otros a su alrededor. No obstante, existía una oposición genuina, incluso dentro del propio ejército. Un oficial profundamente perturbado por las leyes de Nuremberg y por Kristallnacht fue el general de división Henning von Treschow. Ya a comienzos de los años 30 había empezado a pensar seriamente en derrocar a Hitler. Fue reuniendo poco a poco una red de oficiales y civiles afines
y su repulsión moral ante la violencia antijudía nazi lo empujó aún más hacia la resistencia. Con el tiempo, Tresco se convertiría en uno de los principales arquitectos del complot del 20 de julio. En otro ámbito, el régimen puso en marcha un proyecto igualmente siniestro, el llamado programa de eutanasia. En lugares como el Sanatorio Psiquiátrico de Adamar, años más tarde se exhumaron fosas y se recuperaron cuerpos. Unas 20.000 personas estaban enterradas en el cementerio anexo. De ellas, unas 15.000 habían sido asesinadas en una cámara de gas, sus cuerpos incinerados y sus cenizas enterradas de forma anónima. En la bodega de vinos de Adamar, los investigadores, tras la guerra, encontraron gruesos libros de defunciones, volúmenes de certificados de muerte falsificados. Cada línea llevaba un nombre, seguido de frases como profesión desconocida, nacionalidad desconocida y una causa de muerte inventada, todo ello diseñado para ocultar la verdad. La desilusión con Hitler no se debía solo a sus políticas antijudías. En 1939 comenzó uno de los programas más secretos y repugnantes del régimen, la Acción T4. Bautizada con la dirección de su sede en Berlín, Tiergartenstraße 4, esta operación se dirigía contra discapacitados y enfermos mentales. Los ideólogos nazis afirmaban que la nación alemana era como un cuerpo humano que debía mantenerse sano y fuerte. Quienes tenían enfermedades hereditarias o discapacidades eran descritos como comedores inútiles, una carga para la comunidad nacional. La supuesta solución era su eliminación. En la práctica, el programa T4 significó el asesinato sistemático de decenas de miles de personas, niños con epilepsia, adultos con deformidades físicas, personas con dificultades de aprendizaje e incluso quienes padecían tartamudez o trastornos psiquiátricos leves. Médicos y funcionarios los catalogaban como vidas indignas de ser vividas. No era medicina sino pseudociencia empleada para justificar el asesinato en masa. Los asesinatos provocaron indignación, especialmente entre los líderes religiosos. Pastores católicos y protestantes denunciaron el programa desde los púlpitos. Las familias lucharon por sacar a sus parientes de las instituciones, llevándolos a casa o intentando esconderlos en clínicas privadas. Algunos médicos colaboraron en silencio, falseando diagnósticos u organizando traslados para proteger a los pacientes de la Acción T4. La matanza fue organizada por Philipp Buhler, de la Cancillería del Führer, y por el médico personal de Hitler, Karl Brandt. Se establecieron 6 centros principales de exterminio para adultos. Autobuses con las ventanas pintadas de negro transportaban a los pacientes hasta estas instalaciones, donde eran gaseados, sus cuerpos eran incinerados y las cenizas envueltas en cartas estandarizadas y enviadas a las familias, acompañadas de certificados de defunción falsos con causas plausibles, neumonía, fallo cardíaco, tuberculosis. En agosto de 1941, bajo la creciente presión pública y la oposición de las iglesias, Hitler pareció detener el programa T4 mediante una orden secreta. Pero las matanzas no cesaron por completo, simplemente se volvieron menos centralizadas y más ocultas, continuando de distintas formas hasta el final de la guerra. En conjunto, las políticas nazis de eutanasia se cobraron hasta 300.000 vidas. T4 fue un ensayo estremecedor del genocidio posterior. Los métodos desarrollados en estas instituciones, selección centralizada, cámaras de gas, crematorios y camuflaje burocrático mediante documentos falsos, se ampliaron y perfeccionaron en los campos de exterminio. Construidos para ejecutar la solución final contra los judíos, así como el asesinato masivo de gitanos y otros grupos perseguidos. 2 años después del estallido de la Guerra Mundial, que Hitler había desatado, tomó su decisión militar más temeraria, la invasión de la Unión Soviética.
Despreciaba el bolchevismo y veía a la URSS tanto como enemigo ideológico como fuente de tierras y recursos para su proyectado imperio alemán. El 22 de junio de 1941 lanzó la Operación Barbarroja, enviando millones de soldados alemanes y aliados a través de la frontera soviética. Hitler aseguró a sus generales que la Unión Soviética era un edificio podrido que se vendría abajo si se derribaba simplemente su puerta principal. Al principio, las fuerzas alemanas obtuvieron enormes victorias, rodeando y capturando vastos contingentes de tropas soviéticas. Avanzaron profundamente en territorio soviético e infligieron bajas terribles, pero el imperio de Stalin no colapsó. El Ejército Rojo, aunque golpeado, no fue destruido. Los soviéticos estaban dispuestos y eran capaces de sacrificar espacio para ganar tiempo. Se replegaron, se reagruparon y trasladaron su industria crítica al este de los montes Urales, fuera del alcance de los bombarderos alemanes. La guerra que surgió no fue una campaña rápida como la invasión de Francia, sino una lucha de desgaste prolongada, exactamente el tipo de conflicto que Alemania no podía permitirse. Las fábricas soviéticas producían tanques, canones y suministros simples y robustos en cantidades enormes. Sus diseños priorizaban la facilidad de producción y reparación. El armamento alemán, en cambio, a menudo estaba sobreingenierizado, técnicamente impresionante, pero lento y complejo de fabricar. A medida que la guerra se prolongaba, este contraste en la capacidad industrial se convirtió en una desventaja decisiva para las fuerzas de Hitler. En 1942, Hitler centró su atención en el sur, ordenando una ofensiva hacia los campos petrolíferos del Cáucaso y la ciudad de Stalingrado. Creía que Stalingrado podría tomarse con relativa rapidez y subestimó tanto la resistencia del Ejército Rojo como la ferocidad de la guerra urbana. Pero la batalla de Stalingrado se convirtió en una pesadilla. Las tropas alemanas lucharon calle por calle, casa por casa, en un combate cerrado y feroz, enfrentándose a una defensa soviética decidida y a la llegada de otro invierno brutal. A mediados de noviembre de 1942, los alemanes estaban sobreextendidos. Los soviéticos lanzaron una gran contraofensiva que rodeó al Sexto Ejército en Stalingrado y sus alrededores. Rodeadas, superadas en número, sin alimentos, municiones ni suministros médicos suficientes, las tropas alemanas quedaron atrapadas. Pero Hitler se negó a permitir una ruptura del cerco o una rendición. Ordenó al ejército mantener sus posiciones hasta el último hombre y la última bala, prometiendo abastecimiento aéreo y fuerzas de socorro que nunca llegaron en la medida necesaria. Antepuso el prestigio y la obstinación a la vida de sus soldados. La eventual rendición del general Friedrich Paulus y de sus hombres hambrientos y congelados, a principios de febrero de 1943, fue un golpe devastador para la moral alemana y para el aura de invencibilidad de Hitler. Que poco antes había ascendido a Paulus a mariscal de campo insinuando que ningún mariscal alemán debía rendirse jamás, calificó la capitulación de acto de traición. Stalingrado marcó un punto de inflexión en la guerra y en la percepción de Hitler dentro de Alemania. Muchos comenzaron a cuestionar la sensatez de un líder que se negaba tosudamente a adaptarse a la realidad del campo de batalla. Sin embargo, la insistente imagen que Hitler proyectaba de la Unión Soviética como una amenaza monstruosa mantuvo a muchos alemanes luchando incluso cuando las esperanzas de victoria se desvanecían. El culto al Führer se debilitó, pero no se derrumbó por completo. Para oficiales como Klaus von Stauffenberg, Stalingrado confirmó lo que ya sospechaban: Hitler estaba conduciendo a Alemania al desastre y debía ser eliminado. Stauffenberg procedía de una antigua familia aristocrática suaba. Como muchos de su clase social, veía a los nazis con una mezcla de desdén y cautela. Ingresó en el ejército, no en el partido, pero fue su servicio en el frente oriental lo que lo radicalizó verdaderamente en contra de Hitler. Ali presenció de primera mano las atrocidades cometidas contra judíos y eslavos, fusilamientos masivos,
aldeas incendiadas y represalias brutales. Habló abiertamente sobre los crímenes que veía diciendo, están fusilando judíos en masa. Estos crímenes no pueden permitirse. Tales comentarios eran peligrosos. Sus superiores, incómodos con su franqueza, arreglaron su traslado a Túnez, en el norte de África, quizá con la esperanza de apartarlo. En abril de 1943, un ataque de cazas estadounidenses de baja altura contra su convoy lo dejó gravemente herido. Perdió el ojo izquierdo, la mano derecha y 2 dedos de la mano izquierda. Muchos pensaron que su carrera militar había terminado, pero las heridas no apagaron su determinación de actuar. Tras meses de recuperación, regresó al servicio en un puesto de Estado Mayor, y el destino lo colocó en una posición ideal para golpear el corazón del régimen. En septiembre de 1943, Stauffenberg fue destinado al cuartel general del Ejército de Reemplazo en la Bendlerstrasse de Berlín. Allí entró en estrecho contacto con Henning von Treschow y Friedrich Olbricht, 2 de los principales conspiradores militares. Para entonces, la marea de la guerra se había vuelto claramente en contra de Alemania. Los aliados habían desembarcado en Italia, el Ejército Rojo recuperaba terreno en el este. Los conspiradores creían que, si no actuaban pronto, Alemania sería destruida por completo y ocupada. Necesitaban un plan que les permitiera matar a Hitler y, al mismo tiempo, apoderarse del Estado. Olbricht propuso utilizar un plan de emergencia existente llamado Operación Valquiria. Originalmente, Valquiria estaba destinada a movilizar al ejército de reserva en caso de disturbios internos, como una revuelta de trabajadores forzados extranjeros. Autorizaba el despliegue de tropas para asegurar edificios y comunicaciones importantes. Olbricht y Treschow reescribieron en secreto Valquiria para que sí riera de marco a un golpe de Estado. En su versión revisada, el ejército de reserva se movilizaría no para proteger al liderazgo nazi, sino para arrestarlo, supuestamente para impedir un golpe de las SS y de radicales del partido tras la muerte de Hitler. En reuniones secretas interminables, redactaron órdenes detaladas para ocupar ministerios, emisoras de radio y cuarteles generales militares. Planearon desarmar y detener a las unidades de la SS y la Gestapo y arrestar a los principales nazis, incluidos Himmler, Goebbels y Göring. Al mismo tiempo, elaboraron el esquema de un nuevo gobierno. Ludwig Beck, antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército que había dimitido en protesta en 1938, sería jefe de Estado. Karl Friedrich Goerdeler, conservador y antiguo alcalde de Leipzig, opositor de largo recorrido a Hitler, sería canciller. Treschow supervisaría la seguridad interior. Olbricht o Stauffenberg ocuparían un puesto clave de secretario de Estado. El problema central seguía siendo quién mataría a Hitler y cómo. A lo largo de los años, los conspiradores habían imaginado numerosos métodos. Hubo planes para dispararle a quemarropa, hacer estallar su avión privado, sabotear su tren, incluso envenenarlo. Cada intento fracasó por falta de oportunidad o por los hábitos cada vez más erráticos de Hitler. Su miedo al asesinato lo llevaba a cambiar horarios en el último momento, variar lugares o cancelar apariciones sin previo aviso. A finales de 1943 concluyeron que una bomba de relojería introducida en una de las reuniones militares diarias de Hitler ofrecía la mejor oportunidad de éxito. Pero aún no había nadie en la conspiración con acceso regular a esas reuniones, preso. Cambió cuando el general Friedrich Fromm, comandante del Ejército de Reemplazo, nombró a Stauffenberg su jefe de Estado Mayor en 1944. Este nuevo cargo requería que Stauffenberg asistiera a las conferencias de situación en la Wolfschanze y le permitía llevar un maletín a la sala de reuniones. El propio Fromm era un oportunista, no un antinazi convencido. Sin embargo, intuía que Alemania podría perder la guerra y que apostar todo por Hitler podía resultar peligroso. Permitió tácitamente que Stauffenberg siguiera adelante, con el entendimiento de que, si el golpe tenía éxito, él mismo recibiría un cargo poderoso en el nuevo régimen.
Era un pacto interesado, pero para los conspiradores resultó inestimable. Stauffenberg ocupaba ahora una posición única. Solo él podía acercarse lo suficiente a Hitler con una bomba. Por necesidad, asumió el doble papel de asesino y coordinador de la Operación Valkyria en Berlín. Era un riesgo enorme, todo dependería de él, pero escondida en lo profundo de los bosques masurianos, la Wolfschanze estaba rodeada de alambradas, campos de minas, búnkeres y baterías antiaéreas. Ali, el 20 de julio de 1944, Hitler convocó una reunión militar a media mañana con sus mandos más importantes para discutir la empeorada situación en el frente oriental. Stauffenberg voló desde Berlín acompañado por su ayudante, el teniente Werner von Haeften, llevando en su maletín los explosivos. Mientras tanto, en Berlín y en otras ciudades, los conspiradores se preparaban discretamente. Las unidades del ejército de reserva fueron puestas en alerta. Oficiales simpatizantes esperaban la señal para actuar. Aquel caluroso día de verano, el búnker de hormigón donde normalmente se celebraban las reuniones resultaba sofocante. Quejándose del calor, Hitler decidió a última hora trasladar la conferencia a una cabaña de madera en la superficie, donde se podían abrir puertas y ventanas. Hacia las 12:30, Stauffenberg se excusó diciendo que necesitaba hacerse. En una sala cercana, él y Haeften trabajaron febrilmente. Usando los dedos que le quedaban y la ayuda de su asistente, rompió el vial de ácido en un lápiz temporizador británico para activar el retardo y lo insertó en una de las dos cargas de explosivo plástico. Un guardia golpeó, impaciente, en la puerta, advirtiendo que el Führer esperaba. Bajo presión y limitado físicamente por sus heridas, Stauffenberg solo consiguió armar una de las bombas. No quedaba tiempo para preparar la segunda. Colocó la única carga activada dentro del maletín, lo cerró, se puso la gorra y el cinturón y se dirigió a la conferencia. En la sala, los oficiales se apinaban alrededor de una larga mesa de roble cubierta de mapas. Hitler se hallaba cerca del centro. Stauffenberg dejó su maletín muy cerca de él, junto a uno de los pesados soportes de la mesa, y tras un breve intercambio pidió permiso para salir, supuestamente para atender una llamada telefónica urgente. Después de que se marchara, el coronel Heinz Brandt encontró el maletín en su camino y, sin saber lo que contenía, lo movió al otro lado del grueso soporte de la mesa, un poco más alejado de Hitler. A las 12:42, la carga explotó. La detonación desgarró la cabaña, haciendo saltar las ventanas, astillando la madera y llenando el aire de humo y polvo. 4 hombres murieron y muchos más resultaron gravemente heridos. Los pantalones de Hitler quedaron hechos jirones, su pelo chamuscado y sus tímpanos danados. Pero la gruesa pata de roble de la mesa y la nueva posición del maletín lo protegieron del impacto directo. Sobrevivió. Stauffenberg y Haeften, que oyeron la explosión desde el exterior del recinto, supusieron que nadie podría haber sobrevivido estando tan cerca. Lograron salir del complejo de la Wolfschanze improvisando excusas en los controles y condujeron a toda velocidad hasta un aeródromo cercano. Convencidos de la muerte de Hitler, despegaron rumbo a Berlín para activar el golpe. Pero en Berlín reinaba el caos. Ulbricht vaciló, reació a enviar las órdenes de Valkyria sin una confirmación firme de la muerte de Hitler. Fromm, intuyendo que Hitler podía seguir con vida, se negó a cooperar e intentó distanciarse. Los conspiradores lo arrestaron en la Wendlerstrasse, pero solo cuando Stauffenberg aterrizó y llamó afirmando con total seguridad que Hitler había muerto, Ulbricht y Beck autorizaron la activación de Valkyria. Se enviaron teletipos a toda Alemania ordenando a las unidades del ejército de reserva asegurar oficinas gubernamentales, emisoras de radio e infraestructuras clave, con el pretexto de que era preciso sofocar un supuesto golpe de radicales del partido. Y la SS-Wehr en Berlín, las tropas ocuparon parte del barrio gubernamental. Algunos oficiales de la SS fueron arrestados o desarmados. Durante varias horas de aquella tarde,
y noche pareció que los conspiradores podrían lograr al menos apoderarse de sectores de la capital. Pero entonces emergió la verdad. Hitler, magullado pero vivo, recuperó rápidamente el control. Por teléfono habló con oficiales leales, entre ellos el general de división Otto Ernst Reimer, comandante del batallón de la Guardia en Berlín. Al escuchar la voz del propio Hitler, Reimer se dio cuenta de que las órdenes de Valkyria se basaban en una mentira. Hitler le ordenó aplastar la conspiración. Reimer cambió de bando de inmediato, liberó a los dirigentes nazis detenidos y movió sus tropas contra los conspiradores. Joseph Goebbels utilizó la radio para anunciar que Hitler había sobrevivido, socavando el pretexto del golpe. Fromm, libre de nuevo y ansioso por ocultar su propia complicidad inicial, se apresuró a cambiar de lealtad. Recuperó el mando en la Wendler Block, proclamó que él mismo había reprimido la rebelión y convocó un consejo de guerra express. En un procedimiento breve, casi teatral, condenó a muerte a los principales conspiradores. Ludwig Beck, el anciano ex jefe del Estado Mayor del Ejército, se negó a ser ejecutado en público. Le dieron una pistola e intentó suicidarse, pero falló. Un soldado tuvo que darle el tiro de gracia. Más tarde aquella misma noche, en el patio de la Wendler Block, el coronel Klaus von Stauffenberg, el general Friedrich Olbricht, el teniente Werner von Haeften y el coronel Albrecht Merz von Kirnheim fueron ejecutados por pelotones de fusilamiento. Testigos recordaron que las últimas palabras de Stauffenberg fueron: «¡Viva la Sagrada Alemania!». En el frente oriental, Henning von Tresckow supo que el golpe había fracasado y que sus camaradas en Berlín estaban muertos. Rehusando ser capturado y torturado, salió hacia la línea del frente con el pretexto de realizar un reconocimiento y se quitó la vida con una granada de mano. Hasta el final permaneció leal a la causa de liberar a Alemania de Hitler. En los días y semanas siguientes, el régimen se vengó con ferocidad. Miles de personas fueron arrestadas, muchas fueron brutalmente interrogadas por la Gestapo. Los juicios espectáculo en el Tribunal del Pueblo, presididos por el vociferante juez Roland Freisler, humillaban a los acusados antes de condenarlos a muerte. Algunos fueron colgados con cuerdas finas de ganchos de carnicería en la prisión de Plötzensee. Sus agonías se filmaron para entretenimiento privado de Hitler. Pero el complot del 20 de julio fue aplastado. Sin embargo, permanece como testimonio de quienes, dentro de Alemania, estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo para derrocar un régimen criminal desde dentro. Si hubieran tenido éxito, quizá habrían terminado la guerra meses antes y salvado millones de vidas en todos los bandos. Pese a su supervivencia el 20 de julio, el régimen de Hitler estaba condenado. El ejército rojo avanzaba sin descanso hacia el oeste, mientras las fuerzas británicas y estadounidenses lo hacían desde el oeste y el sur. Las ciudades alemanas yacían en ruinas por los bombardeos, la economía se derrumbaba, millones estaban muertos o desplazados. A principios de 1945, la ofensiva soviética en Alemania convirtió los últimos meses de la guerra en uno de los periodos más oscuros de la historia del país. Desde el este, el ejército rojo avanzaba impulsado tanto por la necesidad estratégica como por un deseo de venganza por los horrores que los alemanes habían infligido en tierras soviéticas. Desde el oeste, las fuerzas estadounidenses, británicas y otros aliados cruzaban el Rin y se internaban en el corazón del Reich. Berlín, la capital de Hitler, se convirtió en un infierno. Los proyectiles de artillería y las bombas redujeron barrios enteros a escombros. Los incendios se propagaban, los civiles se apinaban aterrados en los sótanos y los alimentos y medicinas escaseaban peligrosamente. Las tropas soviéticas, endurecidas y brutalizadas por años de guerra, cometieron violaciones generalizadas, saqueos y actos de venganza al entrar en la ciudad. Fanáticos nazis recorrían las calles colgando de farolas a presuntos desertores y cobardes. En estos últimos meses Hitler se recluyó cada vez más. Durante buena parte de la guerra había utilizado su refugio de montaña, el Berghof en Baviera, como cuartel general y lugar de retiro.
A medida que los aliados se acercaban, lo abandonó y se trasladó definitivamente al búnker subterráneo del Führer bajo la Cancillería del Reich, en Berlín. Allí abajo, en ese laberinto de hormigón protegido por metros de refuerzo, Hitler y sus seguidores más cercanos vivían en un mundo crepuscular mientras la guerra rugía arriba. El trueno de la artillería rusa sacudía el búnker, pero el mundo exterior llegaba sobre todo a través de informes y mapas. El ambiente se volvió cada vez más irreal, una mezcla de negación, rabia y desesperación. Los testigos describieron más tarde una escena propia de una tragedia oscura. Hitler, físicamente deteriorado y mentalmente inestable, arremetiendo contra los generales, emitiendo órdenes imposibles a divisiones fantasma que ya no existían, mientras los aduladores y fanáticos a su alrededor se aferraban a ilusiones de una salvación de última hora. Otros, más lucidos, preparaban en silencio su huida o su suicidio. El 30 de abril de 1945, con tropas soviéticas a apenas unos cientos de metros, Hitler se casó con su compañera de muchos años, Eva Braun, en una breve ceremonia civil. Poco después, la pareja se retiró a una habitación privada. Hitler se pegó un tiro, Eva Braun ingirió veneno. Sus cuerpos fueron llevados al jardín de la Cancillería, rociados con gasolina e incinerados. El régimen que había creado se derrumbó rápidamente. El 7 de mayo de 1945, Alemania firmó una rendición incondicional ante los aliados occidentales en Reims. Al día siguiente se firmó otro acta de rendición en Berlín con la Unión Soviética. La guerra en Europa había terminado. Quedaba la pregunta: ¿cuánto sabían los alemanes corrientes sobre el destino de los judíos y otras víctimas del terror nazi? La respuesta no es sencilla. La mayoría de los alemanes eran perfectamente conscientes de que sus vecinos judíos habían sido despojados de sus derechos, sometidos a violencia y deportados. Vieron cerrar negocios judíos y destruir sinagogas. Sabían que trenes se llevaban a los judíos al este, supuestamente a campos de trabajo, pero algunos creyeron esas historias. Muchos querían creerlas. La negación y el autoengaño eran más fáciles que afrontar la verdad. Sin embargo, abundaban los rumores. Cartas de soldados en el frente oriental mencionaban fusilamientos masivos. Sí, fosas llenas de cadáveres. Trabajadores ferroviarios veían trenes abarrotados de personas que nunca regresaban. Gente que vivía cerca de ciertos campos notaba olores extraños, humo de los crematorios y la inquietante ausencia de quienes entraban y no salían. En el extranjero, la información sobre el genocidio circulaba ya en 1942. Algunos pocos fugados de los campos consiguieron contar sus historias. El reconocimiento aéreo fotografió campos como Auschwitz, revelando el trazado de barracones, cámaras de gas y crematorios. A mediados de la guerra, los gobiernos aliados tenían una idea bastante clara de lo que estaba sucediendo, aunque muchos en el mundo aún no alcanzaban a comprender la magnitud total. Dentro de Alemania, sin embargo, la vida diaria estaba dominada por los bombardeos, el reclutamiento, el racionamiento y una propaganda incesante. Y los campos de exterminio se habían instalado deliberadamente en la Polonia ocupada, no en el corazón del territorio alemán previo a la guerra. La mayoría de los alemanes podían fingir que no sabían. Cuando las tropas aliadas y soviéticas empezaron a liberar los campos en 1944 y 1945, la realidad se hizo innegable. Encontraron supervivientes demacrados, montones de cadáveres, cámaras de gas y almacenes repletos de bienes robados, zapatos, gafas, cabellos, juguetes infantiles. Equipos de filmación registraron estas escenas y las mostraron al mundo. En algunas zonas, los mandos aliados obligaron a los civiles alemanes locales a visitar los campos cercanos para enfrentarse a los crímenes cometidos ante sus propias narices. Muchos quedaron atónitos y horrorizados, pero aceptar la responsabilidad moral fue un proceso más largo y doloroso. Las encuestas de opinión en Alemania Occidental a finales de los años 40 y en los 50 demostraban que una minoría significativa,
de alemanes sentía aún cierta nostalgia por aspectos del nazismo. Recordaban el fin del desempleo, la construcción de autopistas y la recuperación de un sentimiento de orgullo nacional. Algunos intentaban separar lo que veían como estos logros del genocidio y el terror que en realidad eran parte integral del régimen. Reconocían excesos, a menudo en términos vagos, pero se resistían a ver el Holocausto como algo central en la identidad del nazismo. Con el paso de las décadas, y especialmente a medida que salía a la luz más evidencia en los juicios de Nuremberg y en investigaciones posteriores, tales puntos de vista perdieron fuerza. Las nuevas generaciones se enfrentaron más directamente a los crímenes del pasado. Aún así, el afecto persistente que algunos sentían por Hitler o su régimen, incluso después de conocerse todo, planteó cuestiones morales duras. Fuera cual fuera la razón para haber votado a Hitler a principios de los años 30, miedo al comunismo, deseo de orden, desesperación económica, seguir siendo admirador suyo tras la guerra con pleno conocimiento del Holocausto y de la devastación que había provocado, significaba cruzar una línea hacia la oscuridad moral. Pero el régimen nazi hundió al mundo en el caos. Fusionó ideología radical, racismo y dictadura en un sistema que asesinó a millones y dejó países enteros en ruinas. Su combinación de burocracia moderna y métodos industriales de asesinato creó un modelo nuevo y aterrador de genocidio. Cuando se liberaron los campos, los soldados aliados no estaban preparados para lo que encontraron. Incluso veteranos endurecidos por la batalla se vieron conmocionados por la visión de prisioneros esqueléticos, hornos saturados de restos carbonizados y enormes pilas de cadáveres esperando ser enterrados. La escala y la fría organización del asesinato sacudieron al mundo. También los civiles alemanes se vieron obligados a confrontar los crímenes cometidos en su nombre. Fotografías, películas y testimonios dejaban escaso margen a la negación. Con el tiempo, esta confrontación moldeó la forma en que la Alemania de posguerra recordó y enseñó su historia. El gobierno de Hitler sigue siendo una advertencia sombría. Muestra lo fácil que puede ser destruir sistemas democráticos cuando una crisis económica, el resentimiento y el miedo son explotados por un demagogo despiadado, como el prejuicio puede convertirse en política, como la gente común puede volverse cómplice de un mal extraordinario. Hoy, quienes resistieron desde dentro de Alemania, especialmente los participantes en el complot del 20 de julio, son honrados como héroes. Calles, plazas y escuelas llevan sus nombres. El patio de la Bendler Block, donde Stauffenberg y sus compañeros fueron fusilados, es ahora un lugar de memoria. Su historia nos recuerda que, incluso bajo una dictadura de terror, hay personas dispuestas a arriesgar sus vidas para combatir la injusticia. En los tiempos más oscuros, siempre hay quienes eligen resistir.